Bueno, otro ejemplo es la creación de universidades, ¿no? Porque se siembra de universidades, universidades donde se era trilingüe, se enseñaba náhuatl en caso de México, o quechua, latín, donde la gente que iba ahí era de una altísima calidad. Lo tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, que va a traducir la Divina Comedia, en un lugar donde se tiene en ese momento el máximo nivel cultural del mundo. Y esto mucho antes que los norteamericanos tuviesen universidades, ni hablar se entiende que los franceses hicieron nunca ninguna universidad en ningún lugar, se entiende en Argelia, estuvieron ahí no sé cuánto tiempo y no fundaron nada. Los portugueses después de 100 y pico años hicieron recién una, se entiende, en Mozambique y en Angola. Cuando uno llega a ese lugar y no está dispuesto solamente a arrancar riqueza, sino a crear riqueza en ese lugar. Entonces, claro, ahí hay imperio, ¿está? Hay imperio. Hay imperialismo cuando el poder que llega dice, como decían los británicos, mejor indio es el indio muerto, o como hacían los portugueses, me instalo en la costa, robo lo que puedo, creo ciudades ahí para después retirarme cuando vea el peligro, ¿está? Es decir, no decido fundar nada, no quiero mezclarme con el otro, no tengo ninguna intención salvo la intención de rapiña. Entonces hay imperialismo. Cuando lo que se lleva es una idea, cuando lo que se lleva es la intención de mezclarse con el otro, ¿está? Cuando se crean ciudades en el interior para establecerse ahí, entonces hay imperio y no imperialismo. Claro, hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que fue cómo se siembra América de hospitales. Se construyen cantidades gigantescas de hospitales, pero de hospitales que eran gratuitos, ¿verdad? Es decir, las personas habían montado un sistema por el cual uno se enfermaba, había un hospital y ahí, se entiende, nada más llegar uno era atendido. Claro, dicen, pero ellos eran hospitales que no curaban a nadie. Bueno, curaban lo que se podía curar, de acuerdo a la época. Que se curasen enfermedades como ahora, que tuviesen la tecnología que tenemos ahora. Ridícula esa respuesta. Pero digo yo ahora, cuando uno va a un hospital, a veces no tiene que pagar un montón de dinero. Hay países como Estados Unidos donde el que no tiene para pagar se muere. En cambio en Lima, se entiende, uno iba a un hospital, podía curarse o no, pero una vez que llegaba al hospital no tenía nada que pagar. Y esa cantidad de hospitales que tenían medicamentos mejores que lo que había en Europa. ¿Por qué? Porque combinaban las hierbas medicinales que había en América con las que habían traído en Europa y tenían conocimiento de ambas cosas, ¿está? Eran mucho mejor que cualquier hospital que había en Europa. Por eso muchos ricos iban a América a tratar de curarse. Porque justamente, como decía Eva Perón, España nos dio su ser. Le enseña su lengua, pues hablamos de lengua materna, ¿no? Y le transmite sus valores. Y eso es lo que España hizo con América, que después de la guerra civil, el sector pro-británico, el sector pro-librecambista, es decir, que quería convertir esas repúblicas en semicolonias de Gran Bretaña y usufructuar de esa situación, encuentran en la leyenda negra la justificación para su alianza con Gran Bretaña. Pero pasa algo muy cómico, porque ellos eran negros legendarios, reivindicaban al indio, pero lo reivindicaban en teoría, porque mientras que reivindicaban al indio en teoría, le quitaban sus tierras y lo humillaban, pero lo ponían, se entiende, en la reivindicación simbólica, en las poesías, mientras que en realidad lo estaban explotando. Y la valorización cultural es el producto del imperialismo cultural. Es decir, los imperios, en la dialéctica de imperios, como los estados, en la dialéctica de estados, pueden dominar a otro, lo pueden dominar mediante la forma más clásica, que es la dominación por la fuerza, la subordinación militar, la conquista. Pero esta es eficiente en el corto plazo, es muy eficiente en el corto plazo, pero causa de problemas, es ineficiente en el largo plazo porque el pueblo que ha sido invadido se da cuenta de la presencia extranjera y se rebela. Entonces también existe otra forma que tienen los estados de dominar a otro estado, ¿no es cierto?, que es la subordinación económica. Pero aún esta es, si bien más eficiente que la otra, es ineficiente porque al final se terminan dando cuenta los estados del sufrimiento que soportan por culpa de la subordinación, ¿no es cierto?, económica. Por eso idearon la subordinación ideológica cultural, ¿no es cierto?, que consiste en hacerle creer a una élite de otro estado una determinada doctrina, una determinada ideología, unas determinadas ideas para que el Estado B haga lo que quiere el Estado A sin necesidad de que el Estado A ni siquiera se lo diga, porque creen que eso es lo que hay que hacer. Esa es la subordinación ideológica cultural. Y esa subordinación ideológica cultural
tuvo como, digamos, máxima expresión política el poder británico, que es el primer poder que lleva esto a cabo conscientemente, porque hay otros poderes que lo habían hecho, pero no conscientemente. Los británicos establecen 4 líneas de subordinación para dominar el mundo que les interesaba, que era el mundo hispanoamericano, el Imperio Español. Libre comercio, hacerle creer a los otros que con libre comercio van a llegar al desarrollo industrial, lo cual era absolutamente falso, porque la historia de Inglaterra demostraba que eso era falso. Libre comercio, iluminismo, para desterrar del corazón de la masa toda idea de trascendencia, para que llegasen al relativismo. Y si hay relativismo no hay valor, y por lo tanto nadie está dispuesto a defender una nación, una patria o una situación si no hay valores, ¿está? Y por supuesto el pilar central de esa subordinación, que era la leyenda negra de la conquista española de América para crear hispanofobia, crear odio, se entiende, en las élites hispanoamericanas para que rompiesen el imperio. Bueno, justamente el pilar central de la política llevada a cabo por el imperialismo anglosajón fue, se entiende, la leyenda negra. Esa era la cuestión fundamental. La cuestión fundamental porque los ingleses sabían que con esto podían romper, se entiende, la unidad del imperio español, que ellos no habían podido derrotar por la fuerza, y sabían que con esto podían quedarse con la América española. Porque lo que pasa es que esto hay que pensarlo y hay que explicarlo. Es decir, Inglaterra es la única provincia romana que se pasa de bando. Si todos los pueblos que se pasan al protestantismo eran los que no pertenecían al Imperio Romano. ¿Está? Incluso los pueblos germanos que se quedan en la catolicidad eran aquellos que estaban más influenciados por el imperio, los que estaban en la frontera, en Baviera, en el Rin, ¿está? Esos se quedan en la catolicidad. ¿Está? Los otros se pasan, a excepción de Gran Bretaña, de Inglaterra, mejor dicho. Inglaterra es la única provincia romana que se pasa de bando. Pero se pasa de bando puede haber sido la defensora del catolicismo. Y se pasa de bando porque la élite, ¿no es cierto?, política británica, con una ansia de codicia terrible, observa que los otros se están haciendo ricos con los bienes de la iglesia, que en realidad los bienes de la iglesia no eran de la iglesia, porque la iglesia lo tenían, digamos, como alquilado a los campesinos que trabajaban en esas tierras. Y dicen, bueno, esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, para quedarnos con todas las tierras, para hacernos no ya ricos, sino súper ricos. Y entonces ahí esa nobleza británica, que se convierte entonces en oligarquía, decide dar el golpe de timón y pasarse, se entiende, al bando protestante, pero le era muy difícil, porque Inglaterra era profundamente católica, y entonces, como le era muy difícil, dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a incorporar la doctrina calvinista, pero mantener las formas. Es decir, la gente va a ir a la iglesia, se va a creer que es lo mismo, pero la doctrina está cambiada. ¿Y por qué era importante asumir el calvinismo? Porque Inglaterra tenía, se entiende, esa oligarquía británica, quería, se entiende, y deseaba, se entiende, arrebatarla a España, se entiende, a América, no para ir como había hecho España para fundar ciudades, sino para robar. Pero para eso no podía hacerlo a cara descubierta, necesitaba una justificación. Y esa justificación ahora la encontraba de forma magnífica, diciendo, nosotros somos la verdadera fe. España católica en realidad es papismo, el papismo es el demonio en la tierra, y entonces nosotros no estamos peleando por Gran Bretaña ni por el poder, sino que estamos peleando contra el demonio en la tierra, que es, se entiende, la catolicidad representada en un territorio, en una nación que es España. Y entonces derrotar a España es, se entiende, instaurar la verdadera fe. Y entonces ahí se arma un combo fantástico, ¿no es cierto? Porque uno tiene la imagen de los piratas de las películas, ¿no es cierto? El Ron, la chica. No. Drake a sus hombres les hacía leer el libro de los mártires, que era falso, donde detallaban todos los muertos, supuestos muertos que habían hecho los católicos de los protestantes, ¿está? Para adoctrinarlo. Es decir, hay en el fondo, se entiende, una guerra religiosa que Inglaterra instaura para poder imponer su hegemonía mundial. Entonces esto es muy, muy importante, porque Inglaterra entonces ve la leyenda negra que ha nacido en Italia y en Holanda, y cuando observa esto dice, nosotros vamos a convertir esto en política de Estado. No se puede explicar la historia de Hispanoamérica sin la presencia británica. Scalabrini Ortiz decía en su famoso libro Política Británica en el Río de la Plata, decía Scalabrini Ortiz, Gran Bretaña es el resorte oculto de nuestra historia. Quien no entiende esto no entiende nada.